El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Delcy Rodríguez llama a corregir los errores del pasado para la recuperación de Venezuela. Colombia recompra deuda interna por $1.468 millones. Policía dispersa una protesta contra la reforma de la ley de glaciares en Argentina. Disparos y disturbios tras elección en principal universidad de Guatemala. Próximo canciller de México prioriza la defensa de la soberanía y la revisión del TEPME. Más de 6.200 niños han sido detenidos en centro para migrantes en Estados Unidos en el último año. La exfiscal general de Trump desafía el Congreso y no comparecerá por el caso Epstein. La tregua se tambalea. Medio de Irán asegura que el estrecho de Hormuz fue cerrado y Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de violar los términos del acuerdo. Aquí están las noticias. Teherán. Menos de 24 horas después de que Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego, medios estatales iraníes informaron del cierre del estrecho de Hormuz, debido a lo que Teherán considera un incumplimiento de la tregua. El paso de buques por el estrecho es una de las condiciones claves de lo acordado entre Washington y Teherán para la pausa de los combates durante 2 semanas. Sin embargo, la agencia iraní de noticias Fars, afiliada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, informó que el paso de petroleros por el estrecho de Hormuz ha sido suspendido. La agencia estatal de noticias IRNA también informó que el movimiento de barcos se ha detenido. Horas antes, solo 2 buques habían pasado por el estrecho, que es clave para la exportación de crudo y otras materias primas del Golfo Pérsico. Ambas agencias atribuyeron el cierre del estrecho a los ataques de Israel contra el Líbano, un conflicto que, según el gobierno israelí, no es parte del acuerdo del alto al fuego. La Guardia Revolucionaria amenazó con reiniciar los combates armados por los ataques israelíes en territorio libanés, donde apoya el grupo paramilitar musulmán Hezbollah. En tanto, los buques que se encuentran en el Golfo han recibido una advertencia de la Armada iraní, en la que se indica que cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho de Hormuz sin permiso será atacada y destruida, según ha confirmado a la prensa de corretaje marítimo SSY y BBC Verify. Desde Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levy, aseguró que el tráfico en el estrecho de Hormuz se estaba incrementando y que las informaciones que señalan lo contrario eran falsas e inaceptables. En las últimas horas, Israel lanzó una intensa oleada de ataques aéreos en todo el Líbano, que han dejado al menos 180 muertos y 1.165 heridos, según el Ministerio de Salud libanés. La defensa civil cifró el número de fallecidos en 254 y el de heridos en al menos 1.100. Los hospitales libaneses se encuentran colapsados y hay decenas de desaparecidos bajo los escombros de edificios derrumbados por los ataques israelíes. Israel lo describió como la mayor oleada de ataques aéreos en este conflicto, que alcanzó más de 100 centros de mando y emplazamiento militar de Hezbollah. Los suburbios del sur del Beirut, el sur del Líbano y el valle oriental de Bekat fueron algunos de los objetivos. Esto ocurre horas después de que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, negara la afirmación de Pakistán de que el acuerdo de alto al fuego entre Irán y Estados Unidos también incluía el conflicto libanés. Netanyahu afirmó que el alto al fuego temporal no incluye el conflicto con Hezbollah. Seguimos golpeándolos con fuerza, dijo al descubrir que sus fuerzas golpearon un centenar de objetivos en 10 minutos. El mandatario advirtió que si es necesario, Israel reactivará los ataques contra Irán. La portavoz de la Casa Blanca también rechazó que el alto al fuego incluyera al Líbano. Luego de los ataques del martes, el primer ministro libanés, Nawaz Salam, hizo un llamamiento a todos los amigos del país para que impidan por todos los medios posibles los ataques israelíes contra Beirut. Washington. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance,
insistió en que la administración de Donald Trump ha visto señales de que el estrecho de Hormuz está empezando a reabrirse, un día después de que Washington acordara con Teherán un alto al fuego de 2 semanas. Vance dijo a los medios de Budapest, donde se encontraba de visita, que existen señales de que Hormuz se está reabriendo, y agregó que los efectos podrían comenzar a ser visibles en el tránsito del petróleo y otras materias primas entre hoy y mañana. Previamente, la Casa Blanca calificó de falsas las informaciones de que Irán interrumpió hoy nuevamente el tránsito por el estrecho de Hormuz, reabierto como parte del alto al fuego pactado la víspera, y afirmó que por el contrario, se ha visto un aumento en el tráfico por el paso marítimo. Washington. El gobierno de Estados Unidos mantuvo conversaciones al más alto nivel con el gobierno chino, mientras se llevaban a cabo las negociaciones para lograr el alto al fuego temporal con Irán acordado el martes. Con respecto a China, se mantuvieron conversaciones entre los más altos niveles de nuestro gobierno y el gobierno chino, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, al ser preguntada por los reporteros que apuntaban a que Pekín había conversado con Washington en los últimos días para impulsar un acuerdo con Teherán. Leavitt explicó que el presidente siente un gran respeto por el presidente Xi Jinping, mantienen una excelente relación de trabajo tanto con él como con ese país, y recordó la visita que Trump tiene previsto realizar a Pekín a mediados de mayo. Espera con interés visitar China dentro de apenas unas semanas, añadió la portavoz sobre el viaje del republicano al gigante asiático, previsto inicialmente para principios de abril, que se retrasó precisamente por la guerra en Irán. La portavoz de la Casa Blanca se refirió también al papel desempeñado por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, durante estas conversaciones. Ha desempeñado un papel muy significativo y clave en este asunto desde el mismo comienzo de los intercambios. Por supuesto, es la mano derecha del presidente, es el vicepresidente de los Estados Unidos, afirmó Leavitt, que confirmó que Vance encabezará la nueva fase de negociaciones en Islamabad a finales de esta semana. Washington. La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha optado por desafiar a la Cámara de Representantes, ya que no comparecerá la próxima semana para una declaración programada ante su comité de supervisión en el marco de las indagaciones sobre el caso del delincuente sexual confeso Jeffrey Epstein. Bondi, que fue cesada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump la semana pasada, había sido citada para testificar ante la Cámara Baja el próximo 14 de abril por una convocatoria bipartidista. Sin embargo, un portavoz del Comité de Supervisión declaró que el Departamento de Justicia informó que Bondi no comparecerá porque ya no es fiscal general, pese a que después de su cese el pasado 2 de abril se especificó que debía acudir a la Cámara en cualquier caso. El portavoz añadió que el comité se pondrá en contacto con el abogado personal de Bondi para analizar los próximos pasos, ya que con esta decisión su comparecencia queda en el aire. La exfiscal general se enfrenta a las críticas por sus errores en el manejo de la investigación de Epstein, que fueron considerados además uno de los factores determinantes para que Trump prescindiera de ella en su administración. Especialmente polémica fue su intervención en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes el pasado mes de febrero, en la que se mostró muy combativa. Se negó a pedir perdón a alguna de las víctimas de Epstein que estaban en la sala y defendió de manera beligerante a Donald Trump. Además, se hizo viral porque respondió a una de las preguntas asegurando que el índice Dow Jones de industriales de Wall Street está por encima de 50,000 puntos ahora mismo, usando el nivel récord de índice bursátil como argumento para desviar la atención de las preguntas sobre el caso del pederastra. Las indagaciones del Comité de Supervisión comenzaron el año pasado con una citación judicial para que el Departamento de Justicia entregara todos los archivos del caso, con detalles sensibles como nombres de víctimas censurados. Ante el comité han comparecido ya el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la secretaria de Estado Hillary Clinton, y se ha sabido también que el multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá el 10 de junio ante el mismo órgano para explicar los detalles de su relación con Epstein, que falleció en 2019 tras ser hallado ahorcado en su celda en una prisión federal. San Antonio, Texas.
más de 6.200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según informaron hoy legisladores demócratas en Texas. Cientos de ellos han pasado por el centro de detención para familias en Delay, al sur de San Antonio, donde actualmente están retenidas casi 400 personas, entre ellas 49 familias, algunas de las cuales llevan más de un año privada de la libertad, según informaron los congresistas Joaquín Castro y Greg Casar en una rueda de prensa. La mayoría de los detenidos en este centro son menores y mujeres solteras, específicamente 77 niños y niñas y 244 mujeres adultas, según datos entregados por los legisladores. Casar y Castro visitaron las instalaciones de Delay, donde conversaron con familias migrantes que denunciaron sufrir falta de cuidados médicos, malos tratos y haber recibido incluso insultos racistas por parte de los guardias de seguridad. El gobierno nos dice que están arrestando a lo peor de lo peor, pero ninguna de las personas con las que conversamos tenían un historial criminal, señala Casar a la prensa. Los legisladores, quienes han visitado 4 ocasiones el centro, relataron haber sido testigos de cómo las personas detenidas allí, que tienen problemas médicos, empeoran porque no reciben el cuidado necesario. En concreto, Castro relató el caso de una niña de 5 años que por meses ha estado quejándose de múltiples caries y dolor en los dientes. En vez de recibir tratamiento, señaló el congresista, el personal sanitario del centro le ha recetado tomar ibuprofeno todos los días por más de 2 meses. A estas personas no le están tomando en serio porque no son tratadas como seres humanos, indicó. El congresista informó también que una familia detenida allí presentó una denuncia formal con Cory Civit, la empresa privada subcontratada por el gobierno para administrar el centro, porque los guardias los llamaron mojados o spits, insultos racistas usados en Estados Unidos para denigrar a las personas latinoamericanas o hispanohablantes. Creemos que Delay debe cerrarse. No creemos que ningún niño debe pasar por una prisión tan traumática, señaló Castro. Las familias y menores de edad migrantes que el gobierno está reteniendo en instalaciones en Texas provienen de todos los lugares del país, según detallaron los legisladores. Esto se debe en parte a que el gobierno de Donald Trump ha concentrado sus esfuerzos en buscar y detener a migrantes dentro de Estados Unidos, incluyendo a través de megaoperaciones como las que se llevó a cabo a principio de año en Minneapolis. Durante el primer año de gobierno del presidente republicano, el número de detenciones realizadas de migrantes en las calles del país, en cortes de migración y en oficinas del ICE, se multiplicó por 11 en comparación con los últimos 6 meses de la administración de Joe Biden, según datos de la organización Deportation Data Project. Bajo la actual administración, las detenciones de migrantes han alcanzado niveles récords. En enero de ese año, Estados Unidos mantuvo detenidos a más de 73,000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional de HS en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News. Los Ángeles. El Consejo Municipal de Houston aprobó una ordenanza destinada a reducir la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, lo que marca un paso más de la ciudad más grande de Texas y la 4ª más poblada del país en defensa de los inmigrantes. En una votación de 12 a favor y 5 en contra, los concejales prohibieron a los agentes del Departamento de Policía de Houston detener a personas o prolongar las paradas de tráfico debido a órdenes de detención civil en materia de inmigración. La ordenanza también exige informes periódicos por parte del Ayuntamiento de Houston sobre la aplicación local de las leyes de inmigración. La concejal Alejandra Salinas, que propuso la ordenanza, dijo que es un paso positivo para la ciudad y espera seguir reduciendo la cooperación con el ICE al mínimo indispensable exigido por la ley estatal, según información citada por Houston Public Media de la Universidad de Houston. Atención, Ciudad de México. El canciller designado de México, Roberto Velasco, aseguró ante el Senado que no cederá en soberanía frente a Estados Unidos, buscará ordenar la migración y apoyará la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEPME, en un contexto creciente de presión regional. Velasco compareció ante la Cámara Alta
tras haber sido propuesto por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo como próximo canciller tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante su mensaje, horas antes de la votación para su confirmación en el Senado, el funcionario delineó los principios que marcarán su gestión, centrados en una política exterior orientada a la defensa de la soberanía, el desarrollo económico y la construcción de alianzas internacionales basadas en beneficios mutuos. En particular, subrayó que la relación con Estados Unidos se sustentará en principio de cooperación sin subordinación. Cooperaremos desde la defensa de nuestros intereses, no desde la negociación de la soberanía, sostuvo. En materia migratoria, planteó una estrategia regional basada en una movilidad ordenada y segura. Nuestro propósito es colaborar con todos los países involucrados para encontrar soluciones que propicien el desarrollo y promuevan una movilidad ordenada, segura y regular, con pleno respeto a los derechos humanos, señaló. Sobre el TEPME, destacó que se trata del acuerdo comercial más relevante para el país y afirmó que México respaldará su proceso de revisión, garantizando que continúe siendo un motor de desarrollo y de crecimiento para nuestro país. Ciudad de México. La Fiscalía General de la República de México informó que abrió un juicio contra 3 personas por los delitos de homicidio y lesiones culposas por el descarrilamiento del tren interoceánico en el estado de Oaxaca, sur del país, ocurrido el pasado 28 de diciembre, y en el que perdieron la vida 14 personas y más de 100 personas resultaron lesionadas. Además, apuntó que 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes han recibido la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal. En un informe en redes sociales sobre los avances del accidente, la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, dijo que como resultado de las indagatorias que integran 4 carpetas de investigación, autoridades acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación de el maquinista, el conductor y el jefe del despacho. Godoy expuso que la dependencia a su cargo agotó todas las líneas de investigaciones posibles para determinar la causa del percance y los delitos relacionados con este lamentable hecho. Atención Cancún, Quintana Roo. El Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó 8 millones de pasajeros durante el primer trimestre del año, lo cual significa que mantiene una tendencia a la baja de 1.9% respecto al año previo. El reporte mensual de tráfico de pasajeros que elabora el Grupo Aeroportuario del Suroeste, ASUR, establece que la terminal aérea de Cancún movilizó 5.9 millones de pasajeros internacionales. Esto es un alza del 0.2% respecto a 2025. En tanto, el tráfico doméstico registró una caída, pues entre enero y marzo de 2026, el aeropuerto atendió a 2.121.630 pasajeros nacionales, lo que significó una disminución del 7.3% frente al mismo periodo del año previo. La tendencia a la baja en tráfico doméstico viene desde el año pasado, pues la terminal cerró el 2025 con 9.8 millones de pasajeros, es decir, 3.5% a la baja respecto a 2024. Ciudad de Guatemala. La reelección del rector de la única universidad pública de Guatemala terminó con disparos y disturbios afuera del hotel donde se realizó la votación, calificada por la OEA como un proceso viciado. Las autoridades no reportaron heridos por estos desórdenes ocurridos en la ciudad colonial de Antigua, al oeste de la capital. La Universidad de San Carlos, con unos 200,000 estudiantes, tienen voz y votos en el proceso que se lleva a cabo en Guatemala para renovar instituciones clave del Poder Judicial como la Fiscalía, sospechada de corrupción. El Centro de Estudio tiene la potestad de elegir a 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, y toma parte de la elección del Tribunal Supremo Electoral, ambos procesos ya realizados este año. Videos publicados por medios locales mostraron a una persona disparando al aire dentro del hotel donde se desarrolló la elección que otorgó un nuevo periodo a Walter Mazariegos.
representantes académicos y estudiantiles se reunieron en el lugar para la votación, mientras en las afueras cientos de manifestantes protestaron al denunciar la exclusión de algunos de sus delegados para favorecer a mazariegos. Los disturbios se iniciaron luego de que supuestos guardias rociaron con extintores a policías que intentaban ingresar al hotel, con una fuerza para constatar la presunta retención de votantes opositores, según imágenes divulgadas por la prensa local. Santo Domingo. Una niña de 1 año falleció tras caerle encima una pared de su vivienda en el oeste de Santo Domingo, en medio de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país, donde también se reportaron fuertes inundaciones y cuantiosos daños materiales. Los mayores daños se han producido en el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, resumió el presidente del país, Luis Abinader, en una rueda de prensa junto al director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez. Méndez, quien confirmó la muerte de la niña, aunque sin ofrecer mayores de lo ocurrido, precisó que en algunos lugares de Santo Domingo se registraron entre 300 y 400 milímetros, lo que explica la situación registrada en diversos sectores desde horas de la madrugada. Buenos Aires. La policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a una persona y desplegó un importante número de agentes para dispersar a manifestantes que protestaban contra un proyecto de reforma a la ley de protección de los glaciares. Los incidentes se iniciaron cuando la policía capitalina, con escudos y gases lacrimógenos, arremetió contra un grupo de manifestantes que se concentraba en una esquina del centro de la ciudad con la intención de marchar desde allí hasta el Congreso, donde un pleno de la Cámara de Diputados debate el proyecto de ley. Los efectivos dispersaron la concentración y obligaron a los manifestantes a dirigirse hacia la plaza frente al edificio del Congreso. Fuentes oficiales consultadas por la agencia EFE confirmaron la detención de un manifestante y señalaron que este será dejado en libertad si se constata que no tiene antecedentes penales. Lima. En medio de la inestabilidad política que ha vivido el Perú en la última década, la comunidad migrante en Estados Unidos tendrá en su voto el poder para elegir al próximo jefe de Estado y a los parlamentarios peruanos que representarán sus intereses en los siguientes 5 años en los comicios programados para este domingo 12 de abril. Según las autoridades electorales en el exterior, hay 1.200.000 votantes inscritos, quienes representan el 4.4% del padrón nacional. Solo en suelo estadounidense hay 360.000 personas que han sido convocadas. En el sur de California podrán ejercer su derecho al voto 40.000 personas, asignadas a los centros de votación que se instalarán en Los Ángeles, 37.000, en San Diego 2.027 y Bakersfield 2.100. Hemos recibido ya el material electoral que vamos a entregar a los miembros de las mesas, comentó Jaime Casafranca, cónsul general de Perú en Los Ángeles. La elección democrática hay que mantenerla y el peruano que vive fuera tiene la posibilidad de estar vinculado a su país a través de la participación en este evento electoral. Es un derecho y también es una obligación. Bogotá. El gobierno de Colombia recompró título de deuda pública interna, el TES, por 5.4 billones de pesos, 1.468 millones de dólares, informó el Ministerio de Hacienda. Los títulos son la segunda fuente de financiación del gasto público después del recaudo de impuesto. El Ministerio de Hacienda recompró los títulos tras recibir demandas por 6.5 billones de pesos, 1.767 millones de dólares. El organismo recibió títulos con vencimiento en 2036, 2040, 2042, 2046, 2050 y 2058. El ministerio precisó que la operación de recompra generó un ahorro en intereses estimados en 2.1 billón de pesos, 570.009 millones de dólares. La transacción contribuye a mejorar el perfil de la deuda pública interna colombiana, aseguró en un comunicado del ministerio. Caracas. Un anuncio que apunta a estar centrado en el futuro político de Venezuela. Delcy Rodríguez emitió este 8 de abril un mensaje a la nación
en el que abordó tanto la situación actual como los planes a corto plazo de su gobierno. En los primeros minutos, la presidenta encargada afirmó que en medio del proceso de recuperación del país, el gobierno realiza un aumento responsable a los salarios el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El salario mínimo base en Venezuela se sitúa en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale a apenas unos centavos de dólares, aunque muchos empleados públicos ganan más a través de las bonificaciones y otros pagos que pueden elevar sus ingresos mensuales hasta unos 120 dólares. Asimismo, reiteró que si se recuperan los activos y recursos bloqueados del país en el exterior, estos serán destinados inmediatamente a garantizar el bienestar de los venezolanos, a la recuperación de la infraestructura básica y a una inversión que permita mejorar las pensiones e ingresos de los trabajadores. Delcy Rodríguez le habló al país, habló las verdades, habló de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes, anticipó la mandataria interina. París. La Cancillería francesa agradeció a Venezuela la liberación de un francés de 35 años detenido en el país latinoamericano desde hace más de un año y que, según su hermano, se encuentra en un estado psicológico crítico. Julien Fevrier estaba detenido por motivos que se desconocen en la prisión Rodeo 1, a unos 40 kilómetros de Caracas, donde también estuvo recluido otro francés, Camilo Castro, liberado en noviembre. Julien Fevrier, ciudadano francés detenido en Venezuela desde hace 15 meses, ha sido liberado. Ha regresado a Francia. Francia saluda este gesto de las autoridades venezolanas, dijo el vocero de la Cancillería francesa. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.